Haciendo un poco de historia, cómo están Tati Restovich de este lado, para muchas personas que por allí desconocen cómo se fue forjando esta despoblación. Así que, bueno, como para poder contarles un poco de qué se trata, si es una despoblación o un exterminio. En fin, viene de la teoría de la conspiración a los hechos de la conspiración. Eh, es una, es una manera de comenzar. Más o menos por el año 1901, el Instituto Rockefeller de Investigación Médica inició algo así como la instrumentalización, disculpen, de la medicina, convirtiéndose en la Universidad de Rockefeller un tiempo más tarde, alrededor de 1978. Lo que tenemos que recordar siempre es que antes de que las farmacéuticas existieran, todo lo que había era medicina natural o ancestral en su defecto. Luego, con el paso del tiempo, los señores Rockefeller dijeron, wow, acá tenemos el petróleo y es un ingrediente que es infaltable. ¿Para qué? Para la comercialización de los medicamentos, destruyendo, por supuesto, y prohibiendo, sucedió mucho en lo que es la zona mexicana, toda medicina alternativa, como hoy día suele llamarse, ¿no? Antes era ancestral o natural. En 1903 se crea el famoso Club de Roma, el Club de los 300, un movimiento totalmente eugenésico de una selección poblacional. Este club eh, fue el que en su momento le transfirió la administración a Rockefeller. Y este tenía y tiene una obsesión con la eliminación de las razas que él considera que son inferiores, así lo decía, que era una cuestión para controlar el tema de las razas superiores. Y bueno, y para eso era imprescindible eliminar a las que estaban por debajo. Em, Uno de los primeros defensores fue John D. Rockefeller, y fue pionero en el trabajo, ¿no? Después le sigue también Margaret Sanger, o Sanger, como quiera llamarlo, en materia de control de la natalidad. Que bueno, esto se lo voy a contar un poquito más adelante. Lo que le quería recalcar es que el Club de Roma, o llamado también el Club de los 300, tenía en su momento como objetivo la pornografía obligatoria, algo que vemos hoy día y que han conseguido, sin duda, ¿no? En todos los materiales educativos que están dando vueltas por ahí. Y con este señor al mando de la administración se van creando los organismos para controlar a todos los gobiernos, que por supuesto están sometidos a la deuda. Se empieza a, a forjar, a instaurar lo que sería el comunismo. Bueno, y allí también se crea la Reserva Federal, cosa que no es menor. O sea, un banco que maneje todo el dinero eh, del mundo y que logre controlar a las personas, bien. También se forma dentro de esa época el instituto donde nace la educación sexual, los planes de educación sexual. Se crea el CFR, sería el Consejo de Relaciones Internacionales. Allí se elaboran todos los planes de estudio, todos, absolutamente todos, que después son enviados a los países dominados a a través de la deuda, ¿no? También se forma el Instituto Tavistock. ¿Qué casualidad? ¿No? El Tavistock, un instituto
psiquiátrico de control mental y manejo de masas. Ay, qué historias, ¿no? Bueno, si uno sigue un poco con la cronología, también en el 16, bueno, ya me fui y vine un poco, bueno, pero se crea la primera clínica eugenésica de control de la natalidad. Eso se hace junto con el movimiento feminista. Se llamó en ese momento Federación Americana para el Control de la Natalidad. Puede buscarlo en cualquier sitio web, que por supuesto estaba financiada, como todo, por el señor Rockefeller. Llegando al 1917 más o menos, sale a la luz el famoso informe Flexner, ¿te recuerda? Bueno, Rockefeller, por supuesto, allí inicia lo que sería eh, el desastre como una prostitución de lo que es la medicina por parte de las grandes farmacéuticas. Ya para el 1920, ahí ya ahí hubo mucho barullo, muchos acontecimientos, y bueno, hubo un grupo de personas que estaban muy ansiosos porque sus planes tomaran forma, ¿m? Y se cumplieran todos los planes que ellos tenían pensados. Ello fue, dentro de ellos estuvo la gran revolución sexual, que entre paréntesis lo podemos poner que es como una perversión, por cierto, ¿no? Y formalmente se crea el CFR, el Council for Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Internacionales, que es del cual le hablaba antes. Y lo formaron las 4.000 personas más ricas del planeta. Sí, así como lo escuche, las más ricas y las más despiadadas. Y lo hacen para ejercer una planificación que nada tiene que ver con algo bueno, ¿no? Sino es una planificación geopolítica de Estados Unidos y lo hacen a corto, mediano y largo plazo. Por eso lo estamos viendo hasta el día de hoy. Más tarde se hace extensivo a los países dominados, ¿no? O sea, todos los países que están sometidos a la deuda, que piden préstamos, ¿no? Argentina también pidió préstamos, yo soy argentina. Bien, estos experimentos lo financiaban grandes corporaciones. De allí salían muchos discípulos que luego, con el paso del tiempo, se iban infiltrando, eh, como hay hoy día en todos lados, ¿no? En universidades, en iglesias, en colegios, en todos lados, donde había niños, por supuesto. Y eso lo hacían a cambio de muchísimo dinero. Y se metían, se meten y se van a seguir metiendo donde hay niños. ¿M? Porque así, de esa manera, cuando son muy chiquititos, mediante esta manipulación de la mente, del control de masas, tienen su cerebro, su corteza prefrontal no desarrollada completamente todavía, hacen que el niño se independice rápidamente de sus padres. Y es para ello era fabuloso. En, en el año 1921, me parece, se abre el primer centro de control de natalidad en el Reino Unido. Y casualmente lo abre Mary Stopes, que al igual que Margaret Sanger, una de Estados Unidos y otra británica, eran racistas y antisemitas. Esta campaña se hizo a favor de la reproducción selectiva, le llamaban ellos. ¿Y qué buscaban con esto? Buscaban lograr la pureza racial. Creo que era una pasión que compartían muy fervientemente con el señor del bigote. En una época hubo cartas y poemas que este líder del Tercer Reich le había enviado, ¿no? O sea, bueno, tanto Sanger, Margaret Sanger como Mary Stopes, ellas lo único que hacían era bregaban por los no nacimientos de los no blancos. ¿M? Pedían esterilizaciones obligatorias de los enfermos crónicos, pedían esterilización para los que eran borrachos, ebrios o beodos, o en una entrevista dijo que simplemente los de mal carácter, no importaba qué.
Hay videos de estas mujeres todavía que están pululando por YouTube y las dos, ambas, las dos, colocaban clínicas de aborto en lugares pobres. ¿Y para qué lo hacían? Para reducir la tasa de natalidad, por supuesto de las clases bajas, tal como lo hace hoy día la IPPF, que es la International Planned Parenthood Federation. Casualmente es el señor Bill Gates, tiene unas cuantas cositas por ahí dando vuelta, ¿no? Sería la Federación Internacional de Planificación Familiar. Bueno, su clínica todavía existe hasta el día de hoy, bajo, eh, bajo el nombre del Instituto Galton. También se encuentra el Instituto Wellman en Alemania, financiado también por los señores Rockefeller. ¿Mm? Ese es un pilar fundamental, fundamental para esto, para esta gente, ¿no? De la raza NAZI. Eh, en el 42, cuando la Federación Estadounidense del Control de la Natalidad de Sanger se une a la Federación Americana de Planificación Familiar, porque vinieron, pero después se unieron. Y, y los fondos de los hermanos Rockefeller empezaron a financiar ¿a quién? A esta organización. Ellos están en todo. No hay lugar en donde no estén. Estos fondos lo que hacían eran ayudaban a la IPPF a lanzar programas y proyectos especiales, que serían como, así como de costumbre, exportados e implementados en los países con demasiada población o países subdesarrollados y, y porque por supuesto suenen como una amenaza a lo que era, a lo que era y es, porque sigue vigente, la integridad de Estados Unidos. O sea, un dato tampoco menor es que en 1944 el rey sexto del Reino Unido creó la Comisión Real de la Población, eh, para considerar qué medidas se deberían tomar en interés nacional, según este señor, para influir en la tendencia futura de la población. Es cosas de no creer a veces, este tipo de historias, ¿no? Que no es una historia, es real, son cosas reales. Y dentro de esa comisión concluyen que Gran Bretaña estaba gravemente amenazada por el crecimiento demográfico, en tanto sea en sus colonias o en sus lugares, ya que es un país poblado, bueno, y tiene claras ventajas, unas claras ventajas eh, sobre una parte escasa para la parte de la producción industrial. En el 47, el director del Instituto de Investigaciones Médicas y Premio Nobel, eh, inmunólogo, que fue Premio Nobel en el 60, el inmunólogo Sir Macfarlane, escuche bien, aconsejaba a los gobiernos a que desarrollaran armas biológicas y químicas para atacar cultivos de alimentos y de esa manera poder propagar enfermedades infecciosas. ¿En dónde? En países súper desarrollados, súper poblados, perdón. Eh, Hay patentes sobre esto y es de libre acceso, puede buscarlas. Ya por ahí nos vamos para el año 48 y un acontecimiento es de suma importancia, que está hasta nuestros días. Ahí se fundó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cual también es promotora del aborto, ¿cómo tengo que hablar, no? Y de la eugenesia. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para contar algunos de estos hechos que fueron pasando, ¿no? En 1950, y que por supuesto acarreamos hasta el día de hoy, ¿no? Alfred Kinsey era un sexólogo, era zoólogo,
era bisexual y era pederasta y tenía unos trastornos mentales impresionantes. Trabajaba para el Instituto Tavistock. Allí, ¿qué hacía? Ahí realizaba experimentos con bebés, desde recién nacidos, niños que eran muy pequeñitos también. Estuvo también con los presos y demás, y los sometía a largas jornadas de, escuche bien, de estimulaciones genitales. La mayoría de todos estos niños no tenían descanso porque eran 24/7, eran 24 horas y sin descanso. Y según este personaje, que le faltaba un pedazo del hemisferio cerebral, no había edad para experimentar el placer. Así fue con el paso del tiempo que todos estos niños murieron. Estos niños fueron abusados y torturados. Un ejemplo que puede buscar está en los sitios web de internet, famosa tabla 34, que se encuentra disponible, como le dije recién, para que usted pueda ver cómo lo iba acomodando. Hay que recordar que desaparecen al año 16 millones de niños, no solo para obtener este famoso elixir, llamémosle, de los psicópatas. Usted sabe de qué hablo. Eh, el adrenocromo, esa sustancia que se despide de la sangre al ser expuesta a, a grandes impactos de adrenalina, especialmente si se hace durante lo que es la tortura y, y la violación. eh, Esos niños con el tiempo se matan para poder extraer su sangre y ser vendida a gente que tiene muchísimo dinero. Es todo Hollywood, por ejemplo. Em, en fin, sino bueno, también tenemos estos tipos de experimentos y también lo que es el tráfico de órganos. Este señor nefasto, saca en el 48 su libro El comportamiento sexual del hombre, la revolución del hombre y la mujer. En esos libros normaliza la pedofilia, la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, ¿qué más? El sadomaso. Usted me entiende, ¿no? Tengo que hablar de esta manera. Bueno, en fin, es un largo etcétera dentro de todo esto, que se les pueda ocurrir a cualquiera de ustedes. De estos libros se desprenden todos los planes de estudio, de este tipo de libros, de esta gente, y que llegan a todos los países, ya que la ONU se encargó de que así sea. Junto con su amigo, el señor John Moore, más conocido como el carnicero de los hermanos Reimer. Búsquelo, hermanos Reimer. Esta historia está en internet, es real y se va a llevar una gran sorpresa. En el año 52 suceden dos cosas que son sumamente importantes. Una de estas es que los hermanos Rockefeller trabajaron muchísimo, pero muchísimo, en población a base, con la población a base de intoxicar los alimentos. Por ende, las personas no solo perecían, sino que también eh, había de esta gente, las que sobrevivían, eran dependientes de las farmacéuticas, de las cuales ellos eran sus dueños. Ellos son dueños de todo. Su fortuna, el poder, todo eso seguía en crecimiento. Todo para arriba, para arriba. Son uno de los más, son los dueños del mundo, ¿no? En el 52 se legaliza el nombre de Planet Parenthood. Entonces, ahí está también el instituto para promover todo lo que es, como le decía, el aborto, la eugenesia, o sea, la ESI, la educación sexual integral, la explotación infantil, la pedofilia. Y bueno, esta institución fue fundada, hay que recordar, por la señora soltera, por supuesto, Margaret Sanger.
Mike Wallace, hace mucho tiempo, le hace una entrevista, que así la puede buscar en internet, en la web, donde la pueden encontrar. Mike Wallace le hace una entrevista. Búsquela porque se va a llevar una sorpresa tremenda. Después de esto se empieza a sumar el padre de Bill Gates, William Gates, eh, y ya para ahí nos vamos para el año 54, donde se funda el famoso Club Bilderberg. Este es un conglomerado así de personajes muy ricos y potentes, donde incluyen a varios mandatarios, por no decir muchos, de muchos gobiernos. Argentina, por supuesto, como todos, es habitué de estos lugares. Ellos se reúnen una vez al año. Generalmente lo hacen en Copenhague, donde alquilan un hotel con grandes restricciones, ¿m? Que es solamente para planificar cómo serán los próximos pasos a seguir en la Agenda 2030. Eh, o llámese mm, Agenda de la Despoblación. Puede ser. ¿Mediante qué? Puede ser la hambruna, las guerras, las armas biológicas, los planes de estudio y, y todo lo que concierne a manipular y programar la mente de las personas. Al fundarse este club, eh, hay una cosa particular. En su acta se redacta la creación de un nuevo orden mundial, así como lo escucha, y se establece la Agenda 2030 de totalitarismo y de gobierno único global. Hoy día los actores más importantes son la ONU, la OMS, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el WEF, el World Economic Forum o Foro Económico Mundial, como usted quiera llamarle, o como lo haya escuchado alguna vez. Y si no lo escuchó, lo está haciendo ahora y puede investigar. En ese entonces se comienzan a crear muchísima cantidad de propagandas antinatalistas, por supuesto por parte de la Planet Parenthood. Ya para el 56 tienen todas sus políticas antinatalistas bien marcadas. Y, por supuesto, bien logrado reducir la cantidad de hijos por mujer. ¿Mm? En la década del 60, sí, del 60, Rockefeller creó y financió la creación de la Federación Interamericana de Planificación de la Familia, la cual dirigió durante 12 años. 12 años, junto a la Sociedad de Eugenesia. Esos son la mayoría de todos los abortos estaban en los barrios más pobres. Esa era una gran estrategia que tenían los Rockefeller, ¿no? Eh, y que bueno, surgió por allá en el 61, donde apoyó fondos destinados a las universidades. Entonces, ¿qué hizo? De esa manera, dándole plata a las universidades, sacaba a las mujeres de sus hogares. Y claro, y su idea de maternidad para una mujer se veía como algo lejano. Hay que aplazarla, hay que postergarla por varios años, hasta que termine, por supuesto, la carrera. Entonces, chao, no hubo más natalidad. Entonces ahí es como que empiezan con ese eslogan que todos escuchamos de que hay que empoderar a la mujer. Y bueno, son frasecitas típicas de Tavistock. Entonces, ¿qué hicieron? Ofrecieron capacitaciones a mujeres grandes, ya amas de casa, que desearan entrar en la docencia, o en la investigación, o en la administración, o en la universidad. Los iban permeando por todas partes. Y esa fue la primera vez que se utilizó a la docencia para despoblar. En el año 64
La capacitación del Consejo de Población de los Rockefeller comenzó a fabricar DIU, los DIU, ¿recuerdas? ¿Se cuentan los DIU? Bien baratos, ¿m? Eran de cordón. Entonces, ante la falta esto por un dato, por contar un dato de color, ante la falta de higiene, esto promovía infecciones. ¿Para beneficio de quién? De todos los poderosos dueños de la farmacéutica, ¿no? Bueno. En el 68 se va creando el Banco Mundial, cuando el único objetivo que tenía era proveer préstamos a todos los países emergentes para controlar, ¿qué? La natalidad. ¿Por medio de qué? De la esterilización y del aborto. También se utilizó el LSD. eh, Se usaba, por ejemplo, en los recitales de rock como experimentos, como el MK Ultra, que también está clasificado y lo puede buscar tranquilamente. En las universidades, todo era para ver cómo reaccionaba la gente ante estas drogas. Dentro de esto puede buscarlo porque no es que lo sacaron de los sitios web. Muchos de estos chicos morían, pero los que sobrevivían a esto se guardaban para poder encabezar todos los movimientos marxistas que existían. Hay que acordarse de algo y que Marx odiaba a la familia. Así que ese es un punto importante para tener en cuenta. En lo que se refiere a mi país, Argentina, bueno, hubo unos cuantos dirigentes principales que fueron sobrevivientes del LSD. No lo puedo nombrar acá porque va a ser complicado, ¿no? Pero estuvo en Francia y había sido enviado por los Rockefeller a la Argentina para que empiece a cambiar eh, los lineamientos de estudio en la educación. Entonces, se necesitaba desculturizar a la población, o sea, volverlos más ignorantes, ¿m? A toda la población. Bueno, dentro de todos esos años, este señor se movió entre estudios en relaciones internacionales, estuvo en Boston, pasó por Francia y terminó, qué argentino capaz que sepa, terminó con un título de sociólogo de la Sorbona. ¿Mm? Eh, Qué personaje, ¿no? Los límites del crecimiento. Ese es un documento, me acordé recién, un documento publicado en el 72 por el Club de Roma. También está al alcance de cualquiera. Y estuvo financiado por el Club de los 300, por los Rockefeller, por supuesto. Y se trató de muchas páginas dedicadas a la despoblación versus el hambre y la guerra. Este documento que tiene unas connotaciones apocalípticas hablaba de superpoblación, o sea, somos muchos. Tenemos que por lo menos, por lo menos a 800.000 millones. Es mucho. Así que hay que sacarlos. Y bueno, y que hay que dejar el planeta en 500 millones. ¿Mm? Eso es lo que ellos expresaban. Y es más, lo expresaban también las piedras de Georgia, ¿eh? Las cuales estaban porque las tumbaron, pero estaban escritas en varios idiomas y dejaban bien por sentado que el planeta estaba que explotaba. Está que explota hasta el día de hoy, que para el 2030 solo tiene que haber esa cantidad en todo el mundo, 500 millones de personas. ¿Mm? En el 72, sí, en el 72, Rockefeller III crea el Centro de Estudios de Reproducción Humana de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Inmunología de la India. Allí, ¿qué hacen? Eh, Elaboran la llamada vacuna de la OMS. ¿M? ¿Qué hizo? Esterilizó a miles de niñas. Esto se publica, ahí se hace pública la Agenda 2030 a todo el mundo, siendo específicos.
el día 10 de diciembre de 1974, el señor Kissinger escribe su Memorándum 200 del Estudio de Seguridad Nacional. ¿No? Ahí habla sobre implicaciones del crecimiento de la población mundial, habla sobre la seguridad de los Estados Unidos y de los intereses eh, eh, extranjeros. También habla de un plan para utilizar la escasez de alimentos y la planificación familiar. ¿Qué significa planificación familiar? Significa esterilización, aborto, eugenesia. ¿Mm? Eso es algo podemos definirlo como servicio de salud, dirían ellos, la esterilización masiva. Es una verdadera arma para lograr la reducción de, de la población. Por supuesto, en los países menos desarrollados, que se llaman los PMA, países menos desarrollados, por sus siglas en inglés es PMA. Entonces, así como pasan también las guerras y el hambre, la idea era intercambiar ayuda alimentaria y fondos para el control obligatorio de la población a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, entre paréntesis se lo pongo para que usted pueda buscarlo. Así pasó el tiempo y como hoy en día el racionamiento de carbono se considera un arma en cuestión de lo que es seguridad internacional, la utilización de los alimentos como arma se considera también un tema de seguridad nacional. Um, en el 77, el asesor científico de la Casa Blanca, eh, de apellido Holdren, pedía que haya una dictadura global para poder imponer la despoblación, incluso si era a través de la esterilización forzada, o sea, forzada, no le importaba. O sea, y todas estas cosas nos traen a nuestros días, 2025. Como cuántas cosas venimos viendo. También por otro lado estaba el príncipe Felipe. Él decía, ya no es tan para atrás, en el 80 y pico, 87, 88, que en caso de que, escuche esto, en caso de que reencarnase, él quisiera regresar como un virus mortal, ¿sí? Para poder contribuir en algo. O sea, él quería resolver el tema de la superpoblación, quería reencarnarse en un virus mortal. Dios mío. Ya para el 91 estaba el Consejo del Club de Roma. Y, y bueno, ahí estaban dando vueltas y buscan un enemigo en común. ¿Y ese enemigo en común cuál era? ¿Qué enemigo común podían tener? El enemigo en común, cualquiera contra el cual se puedan unir. Entonces dice, bueno, se nos ocurre la idea de la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez del agua, el hambre, ¿qué más? Bueno, y cosas como esas. ¿Eh? Se iban a cumplir. Tienen que cumplirse todos esos requisitos. Pero al designar de una manera, al poner estos peligros como enemigos, bueno, caemos todos en la trampa sobre la cual ya venimos advirtiendo a las personas hace tiempo. O sea, en poquitas palabras es confundir los síntomas con las causas, algo así. Eh, todos estos peligros, los que se hablan, son originados por la mano del hombre en los procesos completamente naturales y, y únicamente en un cambio de actitudes, de manera de proceder, eso se puede superar. Eh, entonces el verdadero enemigo es la humanidad misma.
siguiendo el desarrollo de todas estas cosas que venimos hablando, ¿no? Que le vengo contando, eh, surgen, surgen muchos encuentros de los organismos internacionales. Ya para 1992, ahí se realiza, se hace la primera cumbre mundial de la Tierra en Río de Janeiro. Entonces, bajo esta cumbre, ¿qué hicieron? Se esconden unos planes bastante perversos, ¿no? Para la población. Entonces, ¿ahí qué hacen? Se pactan términos como desarrollo sustentable o sostenible, como quiera llamarlo. Eso se gestó en ese momento. Después, unos años más tarde, se lleva, se hace la reunión de la conferencia de Cairo, el 95. Entonces hablan sobre población, desarrollo, un montón de palabras que las escuchamos todos los días, por todas partes, en todo el tiempo. Entonces como que va entra una psicología de masas tremenda. Entonces lo hacen como un primado negativo. Y como le decía recién, una manipulación de masa, típico estilo Tavistock. Dentro de esta conferencia que se hizo en el Cairo en el 95, uno de los objetivos era legalizar el aborto, pero como un derecho, ¿m? Un derecho para la mujer. Entonces se empiezan a implementar, eh, que no se ha escuchado hasta el momento, la palabra género. Entonces, pasando, en ese mismo año, em, bueno, algo muy llamativo para los académicos, eh, de una gente junto con un comité asesor que incluye a los apellidos más ricos e influyentes y poderosos del mundo, se ponen a escribir y redactan un documento extenso, ¿m? Para la seguridad de las naciones y sus universidades. Se llamó el crecimiento de la población, escasez de agua, ecosistemas degradados. Bueno, entre paréntesis le podemos poner nosotros si queremos tecnología HARP, Chentel, radiaciones, qué sé yo, no sé, un montón de cosas. Falta de recursos, si quiere. Eh, Después hubo una migración forzada en enfermedades pandémicas. ¿M? Desde 1990 y pico, el proyecto de seguridad cambia y lo pasan a cambio ambiental. Entonces, bueno, fueron explorando un montón de conexiones entre los principales desafíos de esta gente. Tenían vínculos eh, con mucha gente y también conflictos. ¿M? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, la inseguridad humana y la política exterior está complicada. Bueno, leyeron el documento. Y bueno, ese documento de más de no sé cuántas páginas tenía, no recuerdo. Bueno, son todos de políticas de los organismos internacionales, que son expertos en gobiernos y periodistas. Para ellos, para esta gente, las poblaciones humanas son una amenaza para la seguridad nacional, ¿m? Eh, de todos los países. Bueno, hay algo que tenemos que dejar bien en claro, que cada uno de esta gente que leyó este documento son todos personajes que están pagos por las grandes corporaciones a nivel global. Eh, y que eso resisten dos, BlackRock y Vanguard. ¿Mm? Ellos son dueños de las fábricas de armas, de las farmacéuticas, de los medios de comunicación, eh, de los planes de estudio, de, ¿qué más? De los laboratorios. Bueno, tiene la ONU y sus brazos, tentáculos ejecutores como la IPPF también, por ahí. Llegando al 2000, ahí se,
se ponen sobre la mesa los puntos de la Agenda 2030 y los 17 objetivos y las 169 metas que todos los países tienen que cumplir antes del 2030. Uno de los puntos de esta agenda es que los pobres, la gente pobre, no debe procrear de ninguna manera. ¿Se entiende? Y se habla de imponer la ley de eutanasia. Bueno, ya que para mucha gente la gente mayor es como una carga para el Estado, bueno, no tienen que vivir tanto. Es mucho tiempo el que viven y le cuesta mucho al Estado. Entonces, esto lo manifestaron todos los gobiernos adherentes a la Agenda 2030, todos los que adhieren, todos los que están. Son todos los países, todos. ¿Mm? Que alguien me diga que hay uno que no haya dicho que sí, bueno, y terminó por otro lado. Entonces, bueno, intentan, mediante todo eso, implantan la ley de aborto legal. Bueno, para esto se metió el señor Bill Gates, entonces, donde donó 17 millones de dólares para programas de esterilización a los países que estaban sometidos a la deuda. Imagínense el mío. Mm, por parte del Fondo Monetario Internacional. En el año ya 2004, 2004, sí, 2004, el Club de Roma, o el Club de los 300, actualiza su informe de 72 en los límites del crecimiento, se llamaba. Entonces le ponen la actualización de 30 años sobre cómo frenar el crecimiento gestionando una reducción. Pero siempre tiene que ser prolija, ordenada, bueno, y de todas las actividades de las personas, donde, bueno, hay muchas gestiones que podríamos enumerar, muchísimas. Yo, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos crisis económicas, encierros, pandemias ficticias, inoculaciones, que son venenosas. eh, Tenemos la normalización de las pantallas. ¿Qué más? Tenemos la caída del sistema educativo, la introducción de la educación sexual integral en los colegios, desempleo, eh, desequilibrio en las masas, que hay una incertidumbre impresionante, el hambre, la ideología de género, la mentira del cambio climático, las radiaciones, la tecnología 5G, que ya hasta ahora los chinos están por la 10G, los chemtrails, el HARP, parte de biología sintética, inteligencia artificial, qué sé yo, hay muchísimo, solo por contar o hablar de algunos. Creo que como muestra de este tamaño desastre al que nos enfrentamos, debemos recordar al entonces ministro de Educación de mi país, en el año 2004, por allá. Un señor ministro envió una carta a una asociación médica pidiendo que se saque del manual de psiquiatría del DSM-5, que se saque eh, del manual de diagnóstico y estadístico, se llama algo así, sí, de los trastornos mentales, algo que se saque la palabra pedofilia como un término de trastorno mental, porque este señor consideraba en su momento que todos los niños, me hace acordar a Alfred Kinsey o a John Mooney, que todos los niños no se sienten mal al tener relaciones con un adulto. ¿Mm? Dios mío, ¿pero qué le pasa? Esta otra muestra de Alfred Kinsey, sabe que tuvo buenos adeptos. Y bueno, dentro de todo esto nada va a poder detener a estos, a estas personas del mal. Eh, en el 16, en 2006, el doctor Pianca defiende en una conferencia la necesidad de exterminar al 90% de la población mundial. Uno dice, ¿what?
Y sí, y él dijo que no había nada mejor que las bacterias. ¿En qué luz, qué brillantez? Dijo alguien. A través de la esterilización y de un virus que se transmita por el aire, como la gripe, o el ébola, o rozando el brazo. Dios. Eh, la mensajera de la paz, Jane Goodall, allá por el 2007, la cual pueden encontrar en cualquier programa de televisión en el National Geographic, John Goodall se llama, tiene un montón de fundaciones. ¿Qué hace con esas fundaciones? Recluta, recluta jóvenes de todas partes del mundo. Entonces se pregunta, ¿para qué? Para aplicar la reducción poblacional. ¿Mm? Porque tienen que cuidar de quiénes, de los chimpancés, porque están por extinguir. En Tanzania. Entonces dice, no, yo tengo que evitar este calentamiento global. Se necesita un control urgente y absoluto de la población. ¿Mm? Como si fuera de las plagas. Bueno, pero este es un control del crecimiento. Esto está desmedido. La raza humana se va. Es mucha, es mucha. Bueno, su frase de cabecera es, si tienes más hijos, no serás feliz. Esto es lo que dice esta mujer, que la puede encontrar en todas las redes sociales. John Goodall, con doble O. En, en el 2008 el WEF, el World Economic Forum o Foro Económico Mundial, como le contaba antes, hizo una conferencia con su anfitrión, que ahora ya dejó de estarlo, y está el CEO de Nestlé, el señor Klaus Schwab, donde allí presentan lo que se dice ser como un filántropo, ¿no? Él se llama filántropo, el señor Bill Gates. Entonces habla sobre los objetivos de las inoculaciones para los próximos 15 años. ¿Mm? Sí, bueno, vamos, a 2020, miércoles, es bastante. Bueno, ya para el 2010, eh, el señor Gates dijo que ya saben que un gran cambio en lo que a la vacunación y reducción poblacional se espera, se puede hacer. Más tarde, con el tiempo, nos decían una charla en TED, que hoy todavía sigue vigente dentro de la plataforma de YouTube, donde él la dice abiertamente que está haciendo un muy buen trabajo con las vacunas, eh, con la atención médica y con la salud reproductiva, aborto. Y que iban a lograr reducir la población entre un 10 y un 15%. Está, búsquelo por todas partes, porque si no quedamos como todos unos conspiranoicos los que estamos de este lado. También por ese año el Club Bilderberg, ya pasando también George Soros, el dueño de la Open Society, eh, como director de la Fundación Rockefeller y, y encargado, siempre está encargado de él, por supuesto, eh, logran sus fines, digamos, ¿no? De esterilización. ¿Y qué nos clavan? Nos imponen que el cambio climático o geoingeniería, sería para decirlo, ¿no? Bueno, porque eso también, si uno se pone a pensar en el 2011, Gates dijo que ingresó, me acordé de esto, que ingresó a la salud porque tenía que centrarse solamente en lo que era la anticoncepción. Eh, la respuesta está, si la quiere buscar, está en el control de la población. ¿M? ¿A través de qué? De los inóculos. Hasta entonces, eh, dice, según este señor acá, había mucha gente y había que sacarlas. Bueno, entonces, ¿qué dijo? En el 99 creo que fue. Dice que descubrió él, tuvo una luz, dice que la inoculación conduce a menores tasas de natalidad. Entonces nos vamos a enfocar en los inóculos. Entonces, una vez que entendimos eso, dijo este señor Gates, él estaba recontra contento, súper satisfecho. Todo está hecho a través de la filantropía de este Gates y de muchos otros que son todos poderosos, ¿no? De fundaciones y de CEOs de farmacéuticas y demás, porque ellos
se esconden detrás de esa cortina de filántropos. Dice que eso es lo que, según él, es lo que lo motiva cuando se tiene la capacidad. O sea, es no solo de resolver un problema, sino de también crear un mercado sostenible, y algo que lo aborde. O sea, problema, reacción, solución, todo te lo venden ellos. ¿Mm? Bueno, entonces dice que eso hicieron con las tasas de natalidad. Empezaron a bajar, a bajar, a bajar de manera abrupta. ¿Mm? Por eso que nacen cada vez menos bebés por mujer. O sea, si ves las últimas estadísticas, es impresionante cómo cayó la natalidad. Eh, en algunas palabras, Bill Gates dice, creo, creo que desarrollar y desplegar el papel adecuado del gobierno va a ser desarrollar políticas con las que tenemos hasta el día de hoy eh, respecto a la economía. Sí que tendría que meterse en economía, en ambiente, en seguridad y por supuesto tiene que estar el bienestar de todos los ciudadanos, ¿no? Porque hay que ponerse este tipo de cosas. A este señor no se le escapa absolutamente nada. Y también creo muchas de esas políticas en todos los países y que hasta el día de hoy desgraciadamente surtieron efecto para poder reducir las plazas de natalidad. Porque o sea, para esta gente termina siendo más fácil resolver alguno de los problemas, porque para ellos cualquiera esté superpoblado es una amenaza puede desestabilizar a Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, para eso es necesario eliminar, eh, para esa época hablaba de 350.000 personas por día. Ni yo podía creerlo cuando saqué cuentas, pero es real, por día. Bueno, yo sé que es feo decirlo, pero también es feo no decirlo. Ahí entra en juego la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que también contribuyó a los planes de despoblación a través de todos sus manuales educativos. Ahí entró con todo, ahí reclutó niños pequeños de nivel inicial, a jóvenes, todo desde una edad muy, muy temprana, porque tenemos que recordar que cómo se origina esto. O sea, que más allá de que, más allá por 1903 y ya que ya sabemos cuáles son sus fines, bueno, ellos van a utilizar todos los métodos que estén a su alcance para poder conseguirlo. Ellos no les importa cuánto tarden, el tema es conseguirlo. Y bueno, una de estas cosas es la conferencia en Bali en el 2015, donde ahí los países firman la Agenda 2030 con el aborto obligatorio para la Argentina, ya que por ese entonces era el único país que faltaba para que se adhiera a esa política genocida de matar bebés adentro del vientre materno. O sea, se reconoció legalmente el aborto. Eh, Otro tema que también es importante es el tema de los inóculos de Bill Gates y la ONU, junto con la OMS, o sea, son los principales promotores de aborto en todo el planeta. ¿Mm? Ellos ¿cómo eh, le llaman de manera muy amistosa planificación familiar. Dios mío. Bueno, ya en el 2016 se pone en marcha la agenda y un convenio con George Soros, que es el fundador de la Open Society, y Antonio Guterres, que es el secretario todavía actual de la ONU, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Se ponen y cocinan y plantean todos los pasos a seguir de los 17 objetivos y sus 169 metas. Entre, entre las que están, la parte de qué? La parte de población, o sea que tiene que ser sometida a un pánico constante, en alerta. O sea,
tiene que caer la economía, se tienen que suspender derechos y garantías constitucionales, como pasó también, como pasó y sigue pasando, ¿no? Eh, por supuesto, se desacredita a los disidentes. ¿Mm? ¿Se entiende? Esas son las artimañas que utilizan este tipo de gente. Para el 2023, me parece que era, el director de Club de Roma nos habla de la situación de la humanidad. Y ahí se mete también un poco el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde además es coautor de Los Límites del Crecimiento, ese, de 1972, donde dice que el planeta solo puede sustentar como demasiado 1.000 millones de personas, pero si son 500 millones de personas es mejor, porque ahí mejor, o sea, hay un problema, o sea, sobramos como 9.000 millones. Bueno, todo depende de cuánta libertad y cuánto consumo material se quiera tener, según esta gente, qué sé yo. Y yo, a ver, si tenemos una dictadura fuerte, lo cual es inteligente, decía, eh, porque para ello eso era inteligente. Vamos, entonces si vamos a tener 1.000 millones de personas, que es una cifra ideal, contaban, para nuestra raza. Yo decía así, no, para nuestra raza, dice esta gente. Están completamente enfermos, ¿no? Bueno, ya para ir un poco finalizando, me hizo acordar a lo que decía la vicepresidente, perdón, de Estados Unidos del año pasado, Kamala Harris, donde hacía alusiones a que debe haber menos personas y por ende menos personas y menos niños. Así sus niños tendrían mejor aire para respirar. O sea, hay que recordar que en nuestro país, Argentina, el expresidente Fernández dijo que los ancianos eran un gasto enorme para el Estado y, y que de esa manera eh, había que hacer algo urgente. O sea, había que ver qué hacían con ellos, como si fuera algo descartable. Porque claro, vivían demasiado y resultaban caro para mantenerlos. ¿Eh? Y mantenerlos con vida era recontra caro. Milei, mi actual presidente Javier Milei, por su parte, tanto en campaña eh, como luego de asumir al poder en el gobierno, mencionaba la venta de órganos de niños, ¿m? Ya que como la crisis económica era sigue siendo fatal, eh, las familias que tuvieran 8 hijos, un ejemplo, bien podrían prescindir de alguno y venderlo. No sabía si era un chiste o era algo real. En fin. Bueno, los dichos de este hombre primero lo condenaron un montón de gente, pero después lo fueron como que lo avalaron por la su ministra de Seguridad. Una cosa de loco. Eso es increíble. Un señor que tiene un perro clonado. O sea, no tiene hijo, pero tiene un perro clonado. O sea, es una cosa que más transhumanista que eso no existe. No existe. Así que, bueno, es más o menos esto como para poder ponerlos en contexto y contarle un poco a las personas que no sabían cómo venía barajada la mano, ¿viste? Entonces, es un poco de la historia hasta nuestros días, o sea, una manera como de ponerlos en contexto, que el plan de despoblación que se pactó en 1903 no es un chiste, no es una conspiración, que hay informes a lo largo de los años, como el informe 200 de Henry Kissinger, el memorándum que ya está desclasificado y es de la CIA, también las implicaciones de todos los organismos internacionales, los préstamos de dinero, ¿no? Que luego, ¿en qué devienen? En cláusulas, en favores, nada es gratis. ¿Mm? Y por supuesto, de planificación familiar. En Argentina,
se encuentra la Fundación Huésped y Casa Fusa. Esas son ramas de la IPPF, de la International Planned Parenthood Federation. O sea, eh, cada, eh, cada cuestión de estas que está acontecía tiene su relato, su verificación, sus páginas oficiales. Lo que yo estoy hablando no es algo que se me ocurra. O sea, ante esto, todas las conspiraciones desaparecen cuando quedan expuestas. Y, y no existe mejor manera de esconder la verdad que delante de nuestros propios ojos. Entonces me parece que, que hay que saber leer entre líneas, hay que saber interpretar los documentos, los escritos, las leyes. Y bueno, en fin, ser manso como una paloma, pero astuto como una serpiente.